Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? La azarosa vida del pirata. Hoy vengo a enseñaros Skull Tales, en concreto la fase de travesía, un juego de mesa de 1 a 5 jugadores con partidas de 150 minutos de duración por capítulo y publicado en España por Eclipse Editorial. Se trata de un semi-cooperativo que te transportará a la edad de oro de la piratería. Si te gustan mis tutoriales, no olvides suscribirte al canal de YouTube y puedes apoyarme participando en mi Patreon. Vamos a preparar la mesa. Lo que más asustaba a la gente eran las historias que contaba. Terroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, condenados que pasaban por la plancha, temporales de alta mar, leyendas de la isla Tortuga y otros siniestros parajes. Como en toda buena aventura de piratas, no podemos olvidarnos de las travesías, los abordajes, los motines. Aquí vas a encontrar todo esto y mucho más. Skull Tales está diseñado para jugarse en modo campaña, completando una serie de capítulos unidos por un hilo argumental. Cada capítulo consta a su vez de 3 fases. En este tutorial explicaremos las reglas generales de la fase de travesía. Para preparar la fase de travesía, coloca las losetas de mar formando un único tablero y pone el barco pirata en la casilla con el pergamino D, decidiendo el capitán hacia dónde se encara. Coge tantos marcadores de objetivo como islas objetivo indique la fase de travesía, entre ellos el 1, y ponlos al azar boca abajo en las casillas señaladas. Baraja las cartas de eventos de travesía formando un mazo boca abajo. Coloca el tablero de bitácora poniendo la bandera pirata en la casilla 20, los marcadores de personaje de piratas y aliados en el 0 y el reloj en la posición 1. Coloca el tablero de barco y el tablero de abordaje para poner un marcador de impacto un espacio a la izquierda del máximo de velas que tenga el barco y otro a la izquierda del máximo de bodega. Y deja a un lado el marcador de suciedad. Pon en la bodega los marcadores de mercancía y de cañón que tengáis anotados en la hoja de registro del capitán, además de poner las miniaturas de los personajes y grupos de piratas en los camarotes. El capitán toma el dial de puntos de acción para llevar la cuenta de los puntos de mando. Seguid ahora las instrucciones de preparación de cualquier carta de encargo disponible que tenga el capitán y dejad el resto de marcadores de mercancía boca abajo en un montón, así como las tarjetas de enemigos de mar y sus marcadores junto a las losetas de mar. ¡Empezamos! En la fase de travesía te enfrentas a combates navales, abordajes e incluso motines, además de a los traicioneros mares del Caribe y a las terribles criaturas que los habitan. La fase de travesía se compone de varias rondas sucesivas hasta que se dé el fin de travesía. Estas rondas son: ronda de singladura. Primero el capitán avanza el reloj un espacio, excepto en la primera ronda. Cuando el reloj da una vuelta completa, habrá pasado una jornada y el capitán puede gastar un marcador de provisiones. Si no lo hace, lanza un dado y resta su resultado a la moral. Por cierto, un capitán puede gastar un marcador de ron por jornada de travesía para lanzar un dado y aumentar la moral de la tripulación. Siguiendo la ronda, pone el marcador de suciedad sobre la cubierta principal en el espacio indicado. Si ya estaba en la cubierta principal, gíralo una posición en orden ascendente. Si debes aumentarlo más de 3 en algún momento, resta moral. Para acabar la ronda de singladura, todos los personajes que no estén en la enfermería o en la borda durante un abordaje regresan a los camarotes. Los grupos de piratas se mantienen donde estuvieran. El capitán entonces elige un puesto de travesía del barco y cada pirata en orden descendente de puntos de confianza hace lo mismo, en el tablero de barco o de abordaje. Tras ello se hace lo mismo con los aliados. Ahora el capitán puede reasignar personajes a otro puesto, restando moral por personaje reasignado. Y puede usar su punto de mando propio más los puntos de carisma del personaje en el puente de mando para mover a un grupo de piratas a una localización disponible por cada punto de mando que utilice. Si en ese caso se gasta punto gracias a un personaje que no sea el capitán, ese gana un punto de confianza. Ronda de tripulación. Resolved las acciones de cada personaje y grupo de piratas en el orden decidido por el capitán, sabiendo que cada vez que un grupo de piratas realice una tarea que no sea mover mercancías, aumenta en 1 su cansancio, llegando a estar exhausto si ya estaba agotado. Estando exhaustos ya no podrán realizar acciones hasta que el capitán gaste un punto de mando en mandarlos a los camarotes. Dependiendo de dónde estén, podrán realizar una acción normalmente con la tirada y los éxitos requeridos que se indiquen para ganar puntos de confianza y realizar acciones concretas.
como por ejemplo auxiliar para que otro abandone la enfermería sin heridas, cartografiar desde la proa para colocar gemas sobre marcadores de objetivo, que al llegar a 3 revelarán dicho marcador, o intrigar junto a los camarotes para desvalijar, difamar o escamotear, si es que el capitán no ha intentado vigilar con un grupo de piratas allí. También se puede hacer zafarrancho de limpieza para reducir suciedad o de reparaciones para quitar impactos en las velas o bodega. Otras acciones son automáticas, como avistar desde la cofa para revelar un marcador de objetivo cuando haya distancia menor a su percepción, o mover mercancías para descartar o reubicar marcadores de mercancías o cañones. Expliquemos que en esta ronda de tripulación el capitán decide cómo y dónde se mueve el barco, siendo obligatorio que haya un personaje al timón. Primero tienes que saber cuántos puntos de movimiento tienes. El personaje en el timón y cada grupo de piratas y personajes en el aparejo pueden tirar un dado para superar el valor indicado en el índice de carga, aquel hasta donde estéis cargando mercancías y cañones. Por cada éxito tenéis un punto de movimiento y esos personajes ganan confianza. Entonces el capitán puede desplazar el barco una casilla gastando uno de movimiento hacia cualquiera de las 3 posiciones permitidas y encarando hacia ese lado. También puede gastar uno de movimiento para girar en la misma casilla 60 grados. Además, si hay alguien en artillería, puede ordenar un combate naval y si el barco entra en una casilla ya ocupada por un enemigo de mar o viceversa, se puede declarar un abordaje, como luego explicaremos. Además, al entrar en una casilla con marcador de objetivo, voltéalo para revelar si es el objetivo 1. Mencionar que se puede atracar si se acaba el movimiento en una zona de atraque sin que haya enemigos agresivos activos en el tablero. Entonces se interrumpe la secuencia normal para que hagáis una o varias acciones allí y después reiniciar la fase de travesía desde la ronda de singladura. Las acciones que se pueden hacer son enterrar el botín, realizar un encargo, explorar la isla siguiendo la tarjeta correspondiente o terminar la fase si estará la isla con el objetivo 1. Ronda de eventos. Si no hay enemigos agresivos activos, roba una carta de evento de travesía y resuelve su efecto. Hay eventos que afectan al clima, otros provocan abordajes repentinos, los hay que indican la aparición de enemigos, entre muchos otros. Ronda de enemigos de mar. Cuando un evento indique la aparición de un enemigo, que lo hará principalmente siguiendo indicaciones del reloj, toma su tarjeta y coloca los marcadores de impacto en la casilla más a la izquierda de su velocidad, capacidad de combate y bodega cuerpo. Importante, el área de efecto de un enemigo es todas las casillas que hay desde su posición hasta una distancia de 5 casillas. Si el barco pirata está dentro de esa área, el enemigo se considera activo. Los enemigos tienen un movimiento fijo de una casilla más, si está activo, lo que salga de una tirada de velocidad, indicada por el número de dados y resultados para éxito. Dependiendo de si son agresivos, neutrales o pasivos, atacarán de una manera u otra, y serán derrotados si reducen a 0 su bodega, cuerpo o capacidad de combate, dándote bonificación de moral. Pero cuidado, si sales de su área de efecto sufre la pérdida de moral indicada por huir. En las tarjetas encontrarás atributos y características propias de cada enemigo de mar. Hablemos ahora del combate naval y el abordaje. En un combate naval, tanto el barco pirata como el enemigo pueden usar su potencia de fuego contra un objetivo si éste está a 2 casillas o menos de los laterales del barco atacante, comprobando tener línea de visión. El barco pirata tirará dados en función de sus cañones y personajes y grupo de piratas asignados a artillería, y será éxito si supera la velocidad del enemigo. Y el enemigo, tantos dados como indique su tarjeta con estos éxitos. Los éxitos harán que tires de nuevo un dado para ver dónde has impactado. Por su parte, para un abordaje, preparad su tablero y seguid la secuencia indicada, entre las que habrá combates, cortes de amarras, disparos. Si abordáis un barco enemigo con éxito, podréis saquearlo para coger mercancías o reparar impactos. Fin de la partida. La fase de travesía termina con éxito si el capitán atraca en la isla con el marcador de objetivo 1, recibiendo cada personaje tanto prestigio como puntos de confianza tenga, y los aliados dando la mitad de ellos al que los contrató. Los inconscientes comienzan la siguiente fase con la mitad de sus puntos de vida. En algunos casos concretos tendréis que decidir entre jugar ahora los anexos Naufragio o Escapando de la Muerte. Espero que os haya gustado la fase de travesía de Skull Tales. Se trata de un juego en el que crear tu propio destino y convertirte en el pirata más temido.
Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal de YouTube y puedes entrar en mi web para tener más información de este y otros juegos. Además, en los comentarios te dejo el link a mi Patreon para que participes de los sorteos mensuales, tengas acceso a contenido exclusivo y puedas venir a las quedadas de Madrid. Y ahora a recoger.